mamá es una persona de consumo intenso de tinto. Eso es mi Y nadie dice absolutamente nada por eso, pero yo sé que si ella no se toma el tinto ese día vamos a discutir. Ya hay una incidencia en la relación y la dinámica familiar porque ella no tiene tinto. Entonces ahí yo sé que ya hay un consumo intenso y como que, hey, mamá, bájale a eso porque además eso le va a generar otra serie de problemas médicos mucho más adelante. Circunstancial realmente ninguno, socio-recreativo el alcohol y experimental no sé por qué no me atreví a preguntar. Pero esa clase de cosas también nos permiten empezar a jugar con la lógica de la ilegalidad, la legalidad, además de los que son depresivos, estimulantes, porque mi mamá se toma el tinto y después le hace el almuerzo a mi papá, atiende al resto de la familia y sale y se va a trabajar. Si ella no lo hace ese día, nos deja plata y compramos un pollo, hacemos una cosa así. Y ahí es donde se da cuenta uno que ella no es consciente de que esa clase de estimulante está incidiendo en su dinámica cotidiana y en su vida. Y eso digamos que es un ejercicio que podríamos hacer nosotros. Vamos entonces después de la ilegalidad y la legalidad a que pues, si es un depresivo, un estimulante, a una familia más, y después a la clase de consumo que yo tengo. Esa, digamos, estructura, si se puede decir así, o ese esquema mental, ojalá lo podamos promover mucho entre nuestros círculos, porque eso al menos pone a la gente a pensar. Vea, que cambien o no cambien sus hábitos, realmente pues es muy difícil, pero pone a la gente a reflexionar y a pensar en torno al tema del consumo. Y una última cosa, lo dije durante todo el rato, pero pues me gusta siempre ser muy enfático en esto. Muchachos, todas las condiciones de consumo tienen que ver con un elemento concreto, material, que es la condición socioeconómica. ¿Tú consumes ácidos? Porque hay unas condiciones. El pelado del barrio chupa pegante porque hay otras condiciones. Eso incide en la forma en la cual yo me relaciono con el consumo, sea cual sea. Nunca dejen eso de lado. Nunca dejen de lado otro aspecto que es el tema afectivo y psicológico. Como ustedes estén, también tiene mucho que ver la forma de, digamos, relacionarse con el consumo. Psicológicamente hablando, obviamente es necesario tener las condiciones, o si no es más fácil aún caer en una dependencia o en una adicción. Y por último, pues el contexto. Sé yo también que las personas con las que me rodeo inciden en que haya o no haya, sea social, experimental, intenso, una cosa u otra. Pues ustedes tienen en cuenta todo esto, van a poder generar también un esquema de cómo ustedes relacionarse a la hora, digamos, de que lo vayan a tener que vivir o de que lo vayan a seguir viviendo con cualquier sustancia. Listo, muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Yo sí tengo una. Esa clasificación de estimulante, depresivo, ¿cómo la hacen? Pues al principio yo supongo que todas deben tener como cierto estimulante, pues como para incentivar como a seguirla consumiendo, ¿no? Pues o sea, a nivel mundial, la Organización Mundial para la Salud es la que genera esas tipificaciones. Y pues eso, dicen, está basado en estudios, en análisis, sean con animales, como también lo hacen con humanos, eso hay que decirlo, para poder saber de qué manera inciden y cómo se puede, digamos, categorizar. Y a nivel internacional, perdón, la Organización Mundial para la Salud. ¿Que esa organización tiene unos intereses políticamente hablando? Sí. Porque, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que todo el mundo dice que el opio es de China, pero realmente no es de China. El opio se da muy fuerte en algunas partes en Europa, en Birmania principalmente y en Afganistán. Y ustedes, si ustedes se dan cuenta, hay unas incidencias políticas en lo que hace Estados Unidos, la Unión Europea y otra clase de países, y cómo suben o bajan ciertas sustancias dentro de esa categoría. Pero si yo me basara en los aspectos que debería ser médicamente hablando únicamente, pues es la Organización Mundial para la Salud bajo estudios. Después baja al Observatorio Nacional de Salud Mental y Drogas, que es acá en Colombia, que es la entidad estatal. Y ahí para abajo hay un mano de organizaciones que trabajan mucho este tema. Y ustedes podrían basándose en las páginas que le digo o simplemente entrando a la página de, se me olvidó este momento, ya la busco y ya les digo, donde hay un brochure de organizaciones sociales que trabajan el tema de consumo, pero en lugares donde uno no se imagina qué clase de consumo hay, qué condiciones ni nada, y proponen cosas distintas a las que se proponen estatalmente. Entonces, pues básicamente sería eso. ¿Alguien más?
Listo, gracias. Trans, que siempre he estado muy de cerca de los procesos de los grupos de diversidad sexual y de género, de las juventudes y de las universidades, en especial aquí de Desigual. Me siento como en mi casa, como una madre de ustedes, ahorita no estudio aquí, pero ojalá muy pronto. Y bueno, yo estoy aquí como invitada porque pertenezco a una organización que se llama ATS, Acción Técnica Social. La Corporación Acción Técnica Social se dedica a hacer todo el manejo de proyectos que tienen que ver con juventudes y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, para los que quieran conocer un poquito más del trabajo de nosotros, pueden entrar a www.acciontecnica.com. Entonces, ahí están todos los planteamientos, muchas cosas. Y hay documentos de los cuales en el enlace de Facebook, en el evento que creamos para hoy, les había compartido un par de cosas. Entonces, lo primero que les quise compartir fue el documento del estudio de drogas en universitarios andinos. Para ponerlo un poco, no voy a decir que en discusión, sino que en contraste con el documento que nos compartió Diego, que también era otro estudio sobre comportamiento del consumo universitario, pero el que nos habían mandado es desde México, en conjunto con personas en Colombia, en Chile, en Bolivia, pero tiene pues como un enfoque hacia todo lo que tiene que ver con abuso y prevención. El que yo les compartí tiene que ver con netas cifras, no tiene ningún como o sea, no se reclina ni a defender ni a atacar, sino simplemente da unos parámetros de cuál es el comportamiento, dejando muy claro que el abuso más frecuente y al cual tienen más acceso los estudiantes universitarios es el abuso de alcohol y de tabaco. Y obviamente yo estuve como asistente de la última conferencia latinoamericana sobre políticas de drogas. Tanto la OMS como todas las agencias gubernamentales de los países de Latinoamérica y nosotras, las organizaciones que nos dedicamos a trabajar en el tema de drogas, sabemos que lo que tiene realmente problemada nuestra juventud y casi a nuestra infancia, porque ya los consumos de alcohol se están dando en algunos países desde edades menores a los 8 años, es el alcohol. O sea, realmente el alcohol es una sustancia legal, avalada no solo por nuestros gobiernos, sino por nuestras religiones, por nuestros hábitos sociales y familiares, y hace que pues obviamente el consumo de alcohol tenga esa libertad de ser sociablemente aceptable. Está bien tomar alcohol. Entonces ahí estoy muy de la mano del discurso de Diego, de que definitivamente sí, esto es un tema de intereses económicos, del sistema, de qué apoyamos, qué no apoyamos, qué promovemos, qué no promovemos. Y pues bueno, otra vida nos encantaría si otras sustancias tuvieran ese apoyo como la tiene el alcohol, porque definitivamente sí, el alcohol tiene unas afectaciones sobre el cuerpo bastante graves. Antes de hacer mi ponencia, escuchando muy atentamente la ponencia de Diego, quiero de pronto hacer como unas acotaciones, lo repito, no en contra sino en contraste, para que tengamos como muchos parámetros, ¿no? Porque la idea de este conversatorio, como lo decía, era tener esos mitos y a la vez plasmarlos, hacer la tarea de que cada uno de ustedes tome una posición propia, personal, no la necesita compartir, no la necesita expresar, sino simplemente hacerla partícipe para sí mismo de cuál es su actitud frente al consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales. Entonces, lo primero son las clasificaciones. Nosotros en ATS manejamos una clasificación que no es, digamos, que usa las mismas palabras que usó Diego, pero no tiene que ver con los estados de ánimo en los que induce a la persona, sino en las reacciones bioquímicas que tiene la sustancia frente al cuerpo. Entonces, para nosotros están los depresores, los estimulantes y los excitadores. Los depresores son esas drogas que deprimen de alguna manera algunas reacciones en el cuerpo, ¿sí? No, que te inducen a la depresión. Eso es, la inducción a la depresión es una consecuencia, ¿sí? Es el consumo de ciertas sustancias que incluso puede ser, como lo decía él, sustancias de efecto mixto. Para nosotros eso no existe porque pues cada quien tiene un viaje diferente, un viaje particular. Pero cuando hablamos de depresores, para nosotros no hablamos de depresión como una reacción
reacción, sino que la sustancia deprime, entonces deprime un dolor, ¿sí? Como por ejemplo el uso de las morfinas o de los opiáceos médicamente para reducir los dolores de las personas, o una droga que deprime la depresión, entonces es una droga que te pone en un estado eufórico, como la cocaína. Entonces estás como down, triste y te mandas un pase de perico, no vas a quedar alegre, pero sí vas a quedar eufórico, y si estás escuchando música y ciertos estimulantes, pues obviamente tu estado de ánimo va a cambiar, ¿sí? Los estimulantes son las drogas o las sustancias que te inducen a tener mayor nivel de energía, te inducen a tener mayor resistencia y aguante y a vencer el cansancio. Entonces ahí entran todos los que son los energizantes, el speed, la metanfetamina, las pepas, todo, y la cafeína, el tinto, todas estas sustancias que te estimulan, que te generan un estímulo adicional para tener unas capacidades, llamémoslas sobrehumanas. Y los epectógenos, que son las drogas que generan un estado de conciencia, hablando de conciencia como el estado de lucidez, no la conciencia que tenemos, Sí. y la altera de una manera u otra. Entonces están las drogas psicotrópicas, las psicodélicas, tienen diferentes reacciones dependiendo si son psicotrópicos, psicodélicos o alucinógenos. De esto no quiero como enfrascarme ahí en esto, porque pues ya lo haremos en un taller más adelante, que es casualmente el proyecto pues, que quiero compartirles el día de hoy. Cuando hablabas de la cocaína, de las sustancias con las que se disuelve o se rebaja, sí, efectivamente los dealers y las personas que manejan el microtráfico están en una constante búsqueda de sustancias pues para hacer que eso se vea más y poderlo vender y ganar más dinero. Es un tema de neto mercadeo. Yo no me atrevería a hablar de con qué lo rebajan, por ejemplo, cuando tú pones el ejemplo de la más de moda, porque somos gays, porque somos lesbianas, porque somos trans, porque somos diversos y nos caracterizamos por ser personas a la vanguardia, a la moda. Entonces, ese tipo de consumos se están dando y pues sobre eso también hay que hablar y tener presente cuál es nuestra posición personal al respecto. Cuando hablamos de algunas sustancias, que tú estabas hablando que hay que marcar la diferencia entre heroína y cocaína, claro, hay que hacerlo porque son sustancias diferentes y sustancias que tienen manejos tanto en sus consumos como en sus reacciones, como en sus posibilidades de generar una adicción, una conducta adictiva. Pero digamos que el mensaje de los medios, pues obviamente también hay unos intereses ahí políticos muy fuertes, pero normalmente están dadas porque esas tres sustancias, heroína, cocaína y bazuco, son las sustancias de alto enganche. Para nosotros una sustancia de alto enganche es una sustancia en la que tú tienes altas probabilidades de pasar de un consumo habitual a un consumo conflictivo, problemático o adictivo. Entonces ahí de pronto quería, tomando la idea de los 4 tipos de consumo que nos dio Diego, nosotros tenemos un esquema más flexible, pero que habla de esos mismos, sino que es un poco más amplio y que nos deja ver más fácilmente cómo es que las personas manejamos nuestros consumos. No sé si de pronto tenemos un marcador. Sí. Entonces el creativo y el habitual. Esos tres creo que Diego nos los expuso muy bien. Para el consumo experimental es cuando la persona experimenta por primeras veces una sustancia que le es desconocida, que no la conocía y lo toma como una experiencia de vida que puede inducirlo a un consumo socio-recreativo o habitual, o simplemente quedarse en el consumo experimental como algo que pasó en su vida y que no vuelve a pasar, indistintamente de cuáles sean las circunstancias, bien sea porque tiene miedo de engancharse a una adicción o porque tiene miedo del prejuicio social que acarrea consumir psicoactivos, o porque no le interesa, tuvo una experiencia mala o que no cumplió con sus expectativas, entonces rompe el contacto con la sustancia. Después está, bueno, yo cuando digo después no quiere decir que esto sea una línea de secuencia, o sea, esto no va lineal, ¿sí? Yo los voy a exponer y después vamos a ver cómo podemos hacer flujos entre estos tipos de consumos.
El consumo socio-recreativo es el consumo que todos y todas conocemos y el mejor ejemplo evidentemente es el del alcohol. Es una sustancia que no la usamos todos los días, pues estaríamos borrachos todo el tiempo, básicamente, pero porque se asocia con eso, con la desinhibición, estar más dispuestos a bailar, más dispuestos a rumbear, más dispuestos a conversar, más dispuestos al sexo, más desinhibidos. Entonces es fácil socializar y recrearnos cuando tenemos ese consumo. Entonces las personas, por ejemplo, que consumen ya otro tipo de sustancias como las pepas, la ketamina, los ácidos, o incluso la misma cocaína, lo hacen también de manera socio-recreativa, o sea, porque están de fiesta, están en una ocasión, en una celebración, ¿sí? O algo diferente, un duelo, la tusa, se le murió a alguien, no sé, ese tipo de cosas a las que también se asocian los consumos. Y eso también es socio-recreativo, porque son conductas generadas dentro del ámbito social recreativo. El consumo habitual, y ahí es donde quería hacer mucho énfasis, porque van a poner lo que te voy a decir, pero por ejemplo, el consumo de marihuana, él fuma marihuana todos los días cuando sale de clase, pero es una persona funcional. Porque después de que termina de echarse los flores, que le pasa el viaje, sigue estudiando, sigue haciendo sus tareas, coge bus, llega a su casa y ya tiene un esquema dentro de su economía personal de cuánto le dedica a ese consumo y no le afecta nada, o sea, no es que se quede sin almorzar porque ir a comprar la marihuana del día, ni se queda haciendo el bus, ni tiene que robarle a nadie porque hace parte de su economía. Entonces es un hábito, es un consumo habitual, ¿sí? Y así como hay tener un consumo habitual de marihuana, puede haber un consumo habitual de cualquier sustancia, como por ejemplo las adicciones al tinto, al cigarrillo, que realmente no son adicciones. La gente las llama adicciones es porque lo hace habitualmente, pero siempre y cuando el consumo sea funcional, esté esquematizado dentro de su presupuesto, no afecte su economía y no afecte el desarrollo, como bien lo decía Diego, de las actividades a nivel afectivo, psicológico, laboral, educativo y emocional. El consumo es habitual y es funcional. La línea se traza ahí porque cuando el consumo pasa a otras etapas es cuando ya genera, porque ya deja de ser funcional, porque empieza a generar conflictos. Por eso el primero es el conflictivo. El consumo conflictivo es cuando tú, vamos a volver a tomar el caso de Fernando, entonces todos los días se echa un porrito, pero de pronto, no sé, le cortan el presupuesto en la casa, tiene que no sé, comprar una fotocopia, hacer un libro, y que para mantener su hábito empieza a generar el conflicto. ¿Compro el libro o compro la marihuana? ¿Sí? O si compro el libro y no tengo para la marihuana, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir? O no sé, le empieza a generar conflictos. Entonces ahí hay un consumo conflictivo que muy probablemente va a desarrollar un consumo problemático. El consumo problemático es cuando él, aparte del conflicto, se mete en un problema. Entonces él decide llevarse la licuadora, empeñarla, venderla, o, por ejemplo, está con su novio, que es Manuel. Manuel le permite tener un consumo habitual, pero cuando lo ve en conflicto, le dice, pues no, baby, la verdad no, o sea, no te desesperes. Y si él se desespera, Manuel le va a romper la relación o van a tener una discusión, un problema, le empieza a afectar y a generar problemas. Ahí hay un consumo problemático. Y ya cuando él está desesperado, que llama al otro y hace ese tipo de chimbadas, se tira su relación de muchos meses, deja de ir a la universidad y cada vez está más y más enfrascado en el consumo hasta que toda su vida genera, o sea, se levanta pensando en marihuana, se acuesta pensando en marihuana, está pensando que cualquier recurso que tenga a la mano económico va a ser para comprar marihuana, y si no tiene nada entonces está deprimido porque no puede conseguir marihuana, y si está bien es porque está consumiendo marihuana. En ese momento, cuando toda su vida deja de ser funcional, cuando ya no hay relaciones sociales porque todos sus amigos, no, marico, está muy frito, está muy marihuanado, es un marihuanero de aquella mierda, ya en ese momento que él queda completamente aislado y que está completamente enfrascado en el consumo de la sustancia como única motivación de su vida, en ese momento es que hablamos de adicción. Esa es la adicción. Estos de aquí son consumos en los cuales tú puedes caer estando en cualquiera de estos. Y es preocupante, pero no es como cuando tú tienes una adicción en la cual ya necesitas una intervención médica.
O sea, acá ya tienes que buscar ayuda y tienes que, aquí también, pero la ayuda que tienes que buscar aquí no es la ayuda profesional especializada que está en la adicción, porque es que en la adicción ya tu cuerpo a nivel bioquímico necesita de la sustancia. Por eso una persona que está enganchada con la heroína es muy fácil que llegue a la adicción, porque sus niveles de serotonina ya están alterados. Es una sustancia, para los que aquí me apoya un amigo médico, ¿cierto? La serotonina es la sustancia que en el cerebro determina tu estado de felicidad, tus estados anímicos. Cuando tú alteras el estado de serotonina natural, que es lo que hacemos normalmente cuando consumimos sustancias psicoactivas, por eso estamos más felices o más tristes, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo de las pepas, ¿qué es lo que pasa? Las pepas tú te las comes y te sube la serotonina al máximo, entonces por eso estás feliz, estallado, quieres abrazar a todo el mundo, todo es lindo, te dan más ganas de tener sexo, pero después viene el bajón, y cuando viene el bajón baja la serotonina, entonces ahí es donde te deprimes, te sientes culpable, no te sientes chévere por haber consumido esa pepa. O sea, puede darse de otras maneras diferentes, y lo importante es que si alguno de ustedes siente o conoce a alguien que está en un problema de adicción, no lo satanice, no lo señale como un posible futuro habitante de la calle o como un posible criminal, porque ese tipo de conductas, en lugar de fortalecer o de ayudar a la persona afectada, lo que está es dándole mayores razones para caer más rápido en eso que no le estamos deseando. Entonces hay que tener cuidado con el uso del lenguaje. Y bueno, entonces eso era como lo que tenía por acotar de la intervención de Diego. Entonces ahora sí voy como con el cuento que yo venía a contarles. Nosotros en ATS tenemos un programa líder, pues tenemos varios programas, somos líderes en todo lo que tiene que ver con investigación y análisis del consumo de heroína en Colombia. El programa se llama así, Heroína en Colombia, donde tenemos cifras, contacto con los consumidores, intercambio de jeringuillas. Ese es uno de nuestros programas más interesantes. Tenemos programas de prevención con jóvenes y con menores de edad, en los colegios, de las poblaciones rurales pues, cercanas a Bogotá y en otras partes de Colombia. Y nuestro programa líder se llama Échele Cabeza cuando se den la cabeza. Échele Cabeza. Sí, no, palabras. Échele Cabeza es una iniciativa que busca compartir con los consumidores, o sea, aquí ya manifestamos que las personas que acceden a nuestra información son consumidores de psicoactivos o están relacionados con personas consumidoras. O sea, hay muchas de las personas que buscan nuestra información que no consumen, pero que quieren tener la información para hablarle a su grupo de amigos, a su pareja, a las personas con las que rumbea, o a sus clientes, en el caso de los bares, porque pues estas son estrategias de consumo responsable en reducción de riesgo y mitigación de daño. Cuando hablamos de reducción de riesgo, el riesgo es esa posibilidad que tú tienes de afectar uno de los aspectos de tu vida. O sea, estás en riesgo de. Entonces, cuando se consumen psicoactivos, se corren muchos riesgos. O sea, obtener la sustancia te induce en un riesgo policial porque el porte de ciertas sustancias en cierta cantidad es ilegal, entonces corres un riesgo de que te paren, de que te empapelen, de que te lleven a la UPJ. Cuando estás consumiendo ya como tal ciertas sustancias, estás induciéndote a un riesgo de estar tan loco que no te des cuenta que te están robando, que te están denunciando, que te están violando. Tienes unos riesgos sociales, ¿sí? De ser discriminado, de ser señalado, de ser... En fin, o sea, hay muchos factores de riesgo que están asociados al consumo de psicoactivos, y también hay un daño implícito. El daño es porque ya hay una afectación sobre tu vida. Entonces está el daño físico, por ejemplo, como nos mostraba Diego en el caso de la cocaína. La cocaína pura no se consigue en Bogotá básicamente, o si se consigue a muy altos precios. Y las cocaínas adulteradas te inducen un daño físico en las mucosas nasales y en el tracto respiratorio por la irritación que causan las sustancias adulterantes, ¿sí? Entonces hay un daño físico que está en todas las sustancias, hasta la marihuanita natural, traída de la Sierra Nevada, la más orgánica, hidropónica, también induce
a un daño porque pues es una hierba fumable, estás metiéndole humo a tus pulmones, estás cargándolo pues, de residuos combustibles, entonces pues todas las sustancias, al igual que la Coca-Cola, que el tinto, que el chocolate, que las grasas trans, que todas las sustancias que le administramos a nuestro cuerpo tienen un esquema de daño físico, emocional, psicológico y social. Entonces nosotros, alterno a la prevención, entendemos que sí, lo primero que hay que decir es di no a las drogas, o sea, es como tan sencillo como eso. Si tú no quieres tener los daños ni correr los riesgos, pues le dices que no al consumo y ya. Pero como entendemos que los consumos están dados por unos contextos socioculturales en los cuales queremos decir que sí y nos hacemos responsables de ese riesgo y de esos daños, encontramos a través de la investigación de la sustancia como tal, o sea, la sustancia en el laboratorio y de los efectos que causa en el cuerpo humano, y de los grupos de discusión que hemos hecho con consumidores, desarrollamos, juntando esas dos informaciones, esta serie de estrategias para el consumo responsable. Cuando uno habla de consumo responsable, y me encanta que Diego haya hecho la diferenciación entre ¿cómo fue que tú dijiste? El consumo indebido, responsable o el simple consumo. Entonces, el indebido son las personas que tienen una posición más conservadora, donde hablan de que no lo debes hacer y la única mecanismo que hay contra las drogas o para reducir el daño social que producen las drogas es la prevención, decir que no y satanizarlo, decir eso está mal, está mal, está mal y no lo debes hacer. El consumo responsable habla que si lo haces, tú te haces responsable del riesgo que corres y de los daños a los que te induces y de la afectación que tiene en tu entorno social. Y ya cuando la gente habla de simple consumo es porque no está interesado ni en negarlo, o sea, sí es una persona consumidora, pero tampoco se hace responsable del consumo ni quiere adquirir unas estrategias y un conocimiento sobre las sustancias para pues reducir los riesgos y mitigar los daños. Entonces, esta información que tengo aquí en mis manos, que la voy a compartir con cada uno de ustedes, son unas fichas pedagógicas que desarrollamos en conjunto con el equipo gráfico de ATS. Son muy atractivas, son muy bonitas, tienen mucho diseño, mucho color y básicamente tenemos pues 6 sustancias. Yo creo que si los chicos aquí me colaboran no creo que alcance para todos, pero entonces como creo que no material. Como en grupitos de A3 para que las noten y las vayan mirando. Igual la idea, cuando nosotros qué hacemos con estas fichas. Bueno, las fichas, entonces, como les decía, las diseñamos muy coloridas, muy bonitas, muy atractivas para que la gente las vea y se interese en ellas. 6 de ellas hablan de las 6 sustancias más consumidas en el ámbito de música electrónica. Nosotros, digamos que nuestra experiencia de trabajo está con la comunidad de usuarios de música electrónica porque son consumidores que por el estilo de música que escuchan tienen unas tendencias de consumo muy a la europea, o sea, ellos hacen consumo abierto en los lugares donde se reúnen, donde escuchan su música. Consumo abierto es que lo hacen explícito, o sea, lo hacen en la pista de baile, en la barra, no tienen que hacer la fila para ir al baño, meterse el pase, o sea, es un consumo abierto, es un explícito. Entonces, dentro de ese consumo explícito, detectamos las 6 sustancias más frecuentes de ellos, que son cocaína, marihuana, ketamina, LSD o trips, pepas, todo tipo de pepas, tachas, pills, MDA, cápsulas y inhalantes, los inhalantes. Entonces, popper, que son unas botellitas pequeñas, dick, que es ¿cómo se llama el nombre técnico de dick? Es un químico bastante fuerte que se usa para limpiar maquinaria industrial. Tolueno, gasolina, pegante, entre otros. Sí, esos son como básicamente los que manejamos. Y otras 2 fichitas donde tenemos una de sexo loco, que habla del uso correcto del condón, y la fiesta sin conflicto, que es una ficha diseñada como para las personas que no consumen, pero que tienen que convivir con las personas que consumen en el mismo espacio físico.
Entonces, estas fichas nosotros normalmente las tenemos en unos stand muy visibles, muy llamativos, muy luminosos, y no las volanteamos, o sea, no hacemos lo que yo acabo de hacer. Entonces se las regalo a ustedes porque ustedes están teniendo toda la preparación para recibirlas y están escuchándome todo el cuento completo de estas fichas. Pero normalmente en las fiestas la gente pasa y toma las fichas y se va. Entonces si las volanteamos, habría personas malintencionadas que están en contra de nuestro proyecto de consumo responsable y dirían, ellos están induciendo a la gente al consumo, porque pues si ustedes lo analizan desde otro punto de vista, aquí están las herramientas para que una persona que no conoce el consumo sepa cómo consumir adecuadamente, pero empezar un consumo en el cual no ha empezado. Entonces por eso nosotros estas fichas solo las repartimos por demanda, por la gente que se acerca a nosotros a mirar las fichas. Cuando la gente llega, entonces nosotros lo que hacemos es como preguntarle cuál es la sustancia que consume frecuentemente o la sustancia que más le es habitual en su círculo social, y le explicamos la ficha con un par de consejos adicionales o de datos adicionales, y siempre los remitimos a la página que está aquí debajo, www.echelecabeza.com. La idea cuál es, que cuando entren a Échele Cabeza encuentren todos los documentos y todas las cifras donde está la información sobre los efectos, consecuencias, riesgos y estrategias de reducción de riesgo y mitigación de daño de cada una de las sustancias, y obviamente alertas informativas sobre otras sustancias que no están en las fichas, ¿sí?, que van apareciendo en el mercado o que se van sacando nuevos análisis de nuevos estudios. Nosotros, adicional al sistema de las fichas, que este ya es un proyecto que lleva 5 años y con el cual estamos incursionando para este año, y es el proyecto que yo estoy manejando, en los espacios de ocio y rumba de la diversidad sexual y de género. Entonces, lo que queremos generar es que con la experiencia positiva que hemos tenido con los consumidores de música electrónica, ellos pues han, después de hacer una medición nuevamente de cifras de consumo, las personas que han recibido esta información han podido fluctuar de los consumos conflictivos y problemáticos hacia el socio-recreativo o al habitual. Y también hemos demostrado que personas que están en el consumo adictivo, junto con un correcto tratamiento médico a través de las estrategias de consumo responsable, han logrado convertir su adicción en consumos habituales, ¿sí? Hay otras estrategias de consumo responsable que no las hemos aplicado en Colombia. Una de esas es las salas de consumo supervisadas o controladas, que son sitios diseñados para que personas que están en consumos de alto enganche, en especial de sustancias inyectables, como la heroína, como las personas que se inyectan cocaína líquida, el crack, son personas que entonces tienen un espacio donde hay un equipo médico, normalmente son un doctor y un par o 3 enfermeras, dependiendo del tamaño de la sala, y las personas tienen un carnet donde les permiten acceder a la sala con unos turnos y consumir, inyectarse de manera estéril, con jeringas nuevas, supervisados por la enfermera o por el doctor. Ellos administran la sustancia, la persona se queda en la sala durante su viaje, lo que dure el efecto de la sustancia, y terminado y evaluada pues nuevamente por el médico su estado de conciencia y su estado físico, de respiración, de sistema circulatorio, ya puede pues salir de nuevo a la calle. Entonces este es un mecanismo que se usa para que las personas que están en este tipo de consumos adictivos y de alto enganche puedan hacerlo de una manera segura, porque esto también viene muy de la mano de que uno de los grandes riesgos, no solo de las sustancias inyectables, sino de todas las sustancias en general, es que somos más permeables, estamos más en riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual, bien sea por compartir este tipo de elementos, las jeringuillas, o porque estando en el viaje nos sentimos con ganas o con disposición de tener sexo y por estar tan locos olvidamos el uso adecuado del condón. Entonces todo este tipo de estrategias de consumo responsable también van muy de la mano con las estrategias de prevención de VIH, porque digamos que para nosotros es importante que en todo lo que tiene que ver con consumo responsable
responsable, nos hagamos también responsables de nuestra sexualidad y no le echemos la culpa a la sustancia, porque de alguna u otra manera pues nosotros fuimos los que decidimos poner la sustancia en nuestro cuerpo y actuar de determinada manera, porque pues si fuera como conectarse a la sustancia y ya y quedarse en la casa y viajar y todo, pues sería perfecto, pero muchos de nosotros consumimos sustancias en sitios de socialización, bares, discotecas, y en la parte ya específica de la diversidad sexual y de género, nosotros tenemos espacios de ocio que no son solamente los bares y discotecas, sino sitios de interacción sexual, como los saunas, los videos, los videochats con cabinas privadas, sitios donde la gente puede tener sexo de esas maneras. Entonces, en esos sitios hay grandes riesgos, ¿sí? Sobre todo si estamos consumiendo sustancias psicoactivas. Pues muchos de ustedes se preguntarán en un sauna o en un video ¿quién consume? Todos consumen. Voy a darles como unos ejemplos muy reales para que entiendan el contexto. Dark, ¿alguien conoce Dark? Es un video, ¿no? El Dungeon, que queda ahí en la 64 abajo de la 3. Ellos tienen un evento los viernes que es barra libre, con nudismo, ¿sí? Entonces, esto es complicado porque imagínense a muchas personas homosexuales y bisexuales o incluso hombres que tienen sexo con hombres, que no se identifican ni como gays ni como bisexuales, y están consumiendo licor ilimitadamente porque tienen barra libre. Y fuera de eso, hay personas que usan, yo me imagino que algunos de ustedes han tenido la experiencia de tener sexo con popper. Entonces, el popper es un inhalante. Igual, el popper es un inhalante, ¿sí? Que es un vasodilatador. Entonces, la experiencia del sexo anal o del sexo homosexual de los hombres es muy estimulante con popper porque les permite tener mayor dilatación anal, les permite respirar y tener más oxígeno en la sangre. Entonces, pues las sensaciones son más intensas y hay un pequeño momento de desconexión cerebral. Entonces, hay como un vacío que es muy emocional, muy similar a un orgasmo pequeño, que es lo mismo que pasa cuando hay la primera reacción al orgasmo, que es el corte de oxígeno hacia el cerebro. Entonces, tenemos hombres, gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, tomando licor, consumiendo popper. Incluso hay consumo de popper que es indeseado, que es cuando la persona al lado tiene la botella, la agita, la destapa, huele y el olor le llega hasta la otra persona. Y aparte de eso hay personas, digamos ya por su edad o porque han estado consumiendo otros psicoactivos, cocaína, exceso de licor, que cargan pastillas de sildenafil, Viagra, ¿sí? El sildenafil genérico hoy en día lo venden muy económico, sin fórmula médica, y pues es una droga, es un fármaco vasoconstrictor. Lo que hace es contraer los vasos para poder tener una erección permanente y firme. Entonces, ahí ya tenemos un caso de policonsumo muy riesgoso, porque entonces tenemos alcohol, la persona está desinhibida, está consumiendo un inhalante que es vasodilatadora, entonces tiene la sangre fluida, las venas están abiertas, y cuando se pone el sildenafil, entonces contrae las venas. Entonces es un ejercicio de abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, y eso sumado al ejercicio físico de la actividad sexual puede generar un colapso multisistémico, o sea, infarto, afección respiratoria, afección cerebrovascular, entre otras. Ese es el tipo de casos que nosotros queremos como puntualizar en la diversidad sexual y de género. O, ya para darles otro ejemplo muy diferente, una mujer trans que está en el ejercicio de la prostitución, está sobria en la calle trabajando, muy juiciosa, pero llega un cliente que la contrata y le va a pagar sí y solo si ella consume con él 2 bichas de bazooka. Y pues después de consumirlo, ellos pueden pasar 2, 3 horas juntos, él se va, ella queda en estado psicoactivo y tiene que tomar la decisión de si seguir trabajando estando en estado psicoactivo, si coger esa plata que se acaba de ganar, pero irse de rumba y continuarla y sin mezclarle alcohol, marihuana, perico, más bazuco, o negarse a la posibilidad de recibir ese dinero y dejar pasar el cliente para que lo coja otra persona porque ella no va a estar en estado psicoactivo. Entonces, como se dan cuenta, todas las personas de la diversidad sexual y de género tenemos diferentes circunstancias
que relacionan nuestro concepto de la vida, que es de alguna manera más marcadamente sexual, ¿sí? O sea, voy a decir algo que va a sonar un poco homófobo, pero una persona heterosexual no tiene que estar pensando en actividades sexuales que lo reafirmen dentro de su heterosexualidad. Él sabe que el sexo se usa para deleitarse, para complacerse o para una función reproductiva. Las personas que somos diversas sexualmente, nuestra actividad sexual tiene una connotación de cuerpo político, y es que lo hacemos para reafirmarnos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos como lo que seamos, homosexuales, lesbianas, bisexuales, pansexuales. O sea, nuestra actividad sexual tiene una connotación de afirmación identitaria. Entonces por eso nos gusta tanto el sexo y lo hacemos frecuentemente, y por eso la gente tiende a relacionar a las personas de la diversidad sexual con personas promiscuas, porque somos personas que constantemente estamos reafirmando nuestra identidad a través del sexo. Y cuando tenemos sexo con sustancias psicoactivas, pues tenemos lo que para mí es una bomba de tiempo, porque si no tenemos esta información de consumo responsable, es probable que caigamos en esas conductas de proliferación de enfermedades de transmisión sexual, proliferación de la convivencia con el virus del VIH, y eso a la larga viene afectándonos a todos y a todas, porque nos hace caer en el estigma de ser las locas rumberas, las locas drogadictas y las locas idosas, y eso es lo que no queremos fortalecer. Queremos es fortalecer estereotipos positivos. Entonces, ¿qué más positivo sería que nosotros como diversidad sexual seamos la vanguardia en la parte de estrategias de reducción y riesgo y mitigación de daños? Así como hemos sido la vanguardia, y eso lo podemos demostrar con cifras, en Colombia, a diferencia de los Estados Unidos, la epidemia de VIH-Sida está, digamos, las cifras más altas están en las personas que se identifican como heterosexuales, ¿sí? Las personas de la comunidad homosexual tienen cifras 10 veces más bajas que la comunidad heterosexual, y es precisamente porque en Colombia las personas de la comunidad homosexual se han dedicado y han hecho una presencia muy firme con el uso correcto del condón y las campañas de prevención en VIH. Entonces, así como tenemos esa visibilización positiva desde las cifras de la prevención de VIH, pues queremos también que nosotros seamos cifras positivas en las estrategias de consumo responsable. Entonces, ya para cerrar, voy a terminar de repartirles estos reportes. No, dale, repártelos para que ellos lo vayan mirando mientras yo hablo. Entonces nada, acá tenemos, estas son unas logísticas muy sencillas. Esto nos lo regalan los gringos, a pesar de que los gringos son los consumidores de todo lo que nosotros les mandamos desde aquí, ellos también se preocupan mucho por nosotros y nos regalan este material. Entonces, lo importante es que no es que nos regalen, sino lo que contiene son notas de las últimas investigaciones sobre muchas sustancias. Entonces hay una de inhalantes, hay una de cocaína, hay una de marihuana, metanfetamina, MDMA, que es el éxtasis, el verdadero éxtasis, y ya, esas son como las que están en los reportes. Y esta, que es una ficha de la que sí les quiero hablar, esto lo usamos tanto en mayores de edad como en menores de edad porque es de prevención. Es un mapa del cuerpo humano con las diferentes afectaciones. Este mapa sí hay uno para cada uno, lo prometo. El mapa entonces habla de las afectaciones que tienen algunas de las sustancias, no todas, en el cuerpo humano. Entonces, desde arriba es el cerebro. Entonces dice, esto está diseñado para niños, ¿no? Los niños lo diseñaron para los niños porque lo vamos a leer tal cual. Entonces dice, el cerebro del adolescente bajo construcción. El cerebro del adolescente aún está en desarrollo durante sus años de crecimiento, por lo tanto es especialmente vulnerable a los efectos de las drogas. Las drogas no solo afectan el cerebro, sino al cuerpo entero que también se está desarrollando. Vale la pena arriesgarse. Eso es del todo cierto, o sea, los cerebros más jóvenes, no solamente por su condición física, sino por su estado mental de estar construyendo su esquema de valores y todas las valoraciones que hace sobre lo bueno y lo malo, es más susceptible a los comportamientos adictivos. Se me encogió el cerebro. Los inhalantes, les recuerdo cuáles son los inhalantes. Son el popper, el pegante, que en la calle se conoce como gale,
o gel, el TIC, que es una sustancia volátil que se usa para limpiar máquinas, el tolueno, la gasolina, el éter, el tiner, las pinturas, la acetona, todos estos son inhalantes. Pueden realmente coger la parte del cerebro que regula los movimientos del cuerpo. Yo tuve una experiencia muy curiosa y después de que conocí este mapa empecé a relacionar las experiencias que he tenido. Una vez en una fiesta electrónica había un muchacho que literalmente estaba así. Pero él se sentía bien, o sea, uno podía hablar con él y él podía bailar y disfrutar, pero estaba completamente alterado en el movimiento. Y él durante la fiesta se había consumido solo, sin compartírsela a nadie, una botella completa de popper inhalada. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que la sustancia realmente le afectó sobre el movimiento. Dice, cansancio y malhumorado. Una sustancia química denominada serotonina te ayuda a mantener un buen estado de ánimo y te permite dormir las horas que necesitas. La droga éxtasis afecta a la serotonina del cerebro, lo que ya habíamos hablado. La serotonina determina tu nivel anímico, sobre todo de la felicidad, y cuando consumimos tachas, o sea, pepas, éxtasis, MDMA, MDA, MDE o cualquier tipo de cápsula, estamos alterando el nivel de serotonina. Entonces, pues si aquí hay consumidores de pepas, digamos que es la ficha que dice éxtasis. Lo habla muy claramente, dice euforia, ganas de bailar, intensificación de las sensaciones emocionales, cercanía, confianza, empatía, y los efectos van desapareciendo y dan paso al cansancio y a un estado de ánimo bajo. ¿Qué hace la diferencia cuando uno sabe que eso va a pasar? Que cuando usted al otro día se acaba la fiesta, se va el hombre y usted ya está volviendo a su vida normal y se siente deprimido, no le sigue metiendo bomba de que está deprimido porque usted es una loca y se va a morir y el hombre nunca va a volver y nunca la va a llamar, sabe que está bajoneado porque se cogió una pepa y entonces ya tiene esa capacidad racional de decir normal, esto es normal, hoy voy a estar down, hoy voy a estar de mal humor, pero esto es normal y ya le permite tomar decisiones como más racionales sobre el efecto que tiene la sustancia. En el limbo, el abuso de metanfetamina puede cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro en las regiones que regulan las emociones, la memoria y la motivación. La metanfetamina en los Estados Unidos es conocida como cristal de metanfetamina, o sea, el crystal meth. Es una sustancia muy tóxica que los que vieron hace poco un especial que sacó Nat Geo de cómo se producen las drogas caseras. Para producir metanfetamina casera, que es como los gringos la están produciendo, se usan productos abrasivos para limpiar el piso, se le echan litio sacado de las baterías de los celulares o de los portátiles y todas estas sustancias químicas afectan el cerebro y la manera como el cerebro procesa esas tres cosas: las emociones, la memoria y la motivación. Por eso hay que pensar cuando uno quiere hacer una sustancia habitual, cuáles son los efectos a largo plazo del uso continuo de esa sustancia. Porque, por ejemplo, los consumidores de marihuana saben que a largo plazo, después de cierta cantidad de años, van a empezar a perder la memoria a corto plazo. ¿Sí? Es un efecto que ya está comprobado, que ya es inducido y cada quien en el momento de hacer habitual su consumo debe decirlo. Asimismo pasa con la metanfetamina. Si a usted le parece que es la locura, una sustancia tan tóxica, tiene que estar preparado a tener ese tipo de afectaciones. A paso de tortuga, los mensajes viajan con rapidez del cerebro a los músculos a una velocidad de 200 millas por hora. Los inhalantes pueden frenar las comunicaciones rápidas. Por eso es que ellos hablan así. ¿Qué fue? El funcionamiento adecuado de la memoria a corto plazo que es necesario para aprender y realizar
tareas que requieren 1 o 2 pasos. La marihuana puede tener la memoria a corto plazo. Entonces, justo lo que estábamos hablando, igual, pues la memoria a corto plazo es lo que nos permite recordar rápidamente una acción, una palabra, las cosas que estábamos haciendo hace un segundo. Entonces, pues eso puede afectar a ciertas personas en ciertas profesiones, ¿sí? Hay profesiones creativas como los artistas, los bailarines, los actores o las personas que trabajan, por ejemplo, en literatura, derecho, que su memoria a corto plazo es algo que usa dentro de su vida diaria, pero no en su ejercicio profesional. Pero los ingenieros, las personas que trabajan con todo lo que tenga que ver con praxis, con manufactura, pues necesitan su memoria a corto plazo porque están en procesos que tienen tareas de ejecución. Entonces hay que evaluar el consumo habitual de ese tipo de sustancias acorde a nuestra profesión, para hablar de construcciones integrales de identidad. ¿Qué melancolía? El abuso de todo tipo de drogas puede hacer que los usuarios pierdan la capacidad de sentir a un nivel normal de felicidad y placer. Y esta vez sí voy a hablar no de la felicidad del amor ni de la felicidad de estar en una fiesta, sino del placer sexual, que es algo que sí es medible a través de los mecanismos científicos. Las personas que se acostumbran a tener sexo con drogas, llámese con ácidos, la marihuana, un nivel de placer. O sea, las encuestas lo dicen, la persona empieza a dejar de disfrutar del sexo de manera sobria y ya depende su actividad sexual de tener sexo con drogas. Lo hablo de mi experiencia personal, a mí el sexo con drogas me gusta mucho, me parece que sí tiene unas experiencias muy bonitas, muy lúcidas, pero procuro darme a mí misma unos espacios digamos, llamémoslo de recuperación, de desintoxicación, para poder volver a la experiencia con buenas expectativas, porque el problema de consumir frecuentemente y tener la experiencia es algo que puede ser desmotivante, porque normalmente estamos pensando que si hoy tuvimos un buen viaje, mañana vamos a tener uno mejor y pasado mañana uno 3 veces mejor, y es todo lo contrario. Entre más habitual haces una sustancia, menos se sienten los efectos placenteros y más se sienten los daños en el organismo y las afectaciones indeseadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que sería un mito de que si hoy consumo un trip, el trip de mañana no me hace, es cierto, pero no es porque el trip no le haga, porque eso no combina, sino porque el organismo acaba de sufrir un desequilibrio bioquímico y necesita estabilizarse nuevamente para volver a desestabilizarse, digámoslo así. Si tú intentas desestabilizarlo estando ya inestable, el organismo simplemente se bloquea y no genera ningún tipo de reacción. Lo mismo pasa con las pepas, lo mismo pasa, bueno, la marihuana tiene ya un mecanismo diferente en el THC. Lo mismo pasa con la cocaína. Entonces, los efectos son indeseados y la persona puede que buscando recuperar esa sensación de placer empieza a caer en los consumos problemáticos, cognitivo o adictivo. Al otro lado de la ficha está la nariz, les dice, sin orificios nasales. Aspirar cocaína por la nariz puede crear abscesos con aspecto de granos que pueden convertirse en agujeros abiertos. Estos agujeros pueden carcomer el cartílago que separa la nariz. Entonces, las personas que consumen cocaína, o sea, no voy a hablar de polvos inhalables, porque por ejemplo la ketamina es una sustancia que al ser pura y ser preparada pura en casa, o que se garantice que el dealer les da una ketamina de excelente calidad, como no tiene unos adulterantes conocidos, entonces la sustancia no afecta las mucosas ni afecta el tracto respiratorio. Pero como la cocaína no se consigue en estado puro fácilmente, la mayoría de cocaínas en el mercado que tienen las caínas o cualquier otro tipo de adulterante generan estas afectaciones a la mucosa, a la nariz y al cartílago, al tabique como tal. ¿Cuál es la recomendación para la reducción de riesgo de ese comportamiento? Lavarse la nariz después de consumir cocaína. En las droguerías venden un tarrito de suero fisiológico, incluso hay uno que viene con un fuelle. Un fuelle es como un frasquito que tiene como un acordeoncito ahí pegado. Entonces uno lo que hace es, después de que llega de la fiesta, después de que está consumiendo, antes de acostarse, se lava la nariz con ese suero fisiológico. Y eso lo que hace es limpiarle todos los residuos de cocaína que le quedan y previene la formación de esos abscesos. ¿Qué pasa cuando una persona se acuesta? Normalmente una persona que consume cocaína
dice, no, hija, no puedo dormir, estoy muy embalado, pero no puede dormir es porque a pesar de que está cansado y tiene sueño, tiene residuos de cocaína en la nariz y al acostarse esos residuos caen nuevamente en la mucosa del seno paranasal y lo inducen nuevamente al estado psicoactivo, a estar embalado. Entonces, si se lava la nariz, se evitan los abscesos, se evitan las irritaciones y puede conciliar el sueño con mayor facilidad. La perica también, sí. Sí, o sea, cuando hablamos, yo hablo de cocaína porque pues para nosotros digamos que la pasta base, o sea, la cocaína es como la sustancia que no se consigue. Entonces el perico, el foie, todos son la misma sustancia que es la cocaína en diferentes porcentajes. Yo no escuché, pero... Sigue la boca, les dice, la boca, no muy agradable a la vista. El uso del tabaco, no importa si se fuma o se masca, el papel, eso se usa mucho en Europa, puede causar tumores cancerosos que desfiguren la boca, enfermedades de las encías y caries dentales. Fumar o mascar tabaco también decolora los dientes. Entonces, ya todos ustedes conocen las manchas amarillas del cigarrillo, que eso no hay mucho que decir. Igual, lo que sí de pronto para las personas que son muy pues, atentas a su estética, hoy en día está muy de moda ponerse carillas, que son esos forritos que les ponen a los dientes que son grandes en porcelana o en resina. Esas carillas se manchan permanentemente y no se pueden blanquear como se blanquea el esmalte dental. Igual el esmalte dental se puede blanquear, pero obviamente va reduciendo la capacidad natural del diente para repeler las caries o las infecciones de la boca. Y cuando tenemos infecciones en la boca, incrementamos el riesgo de afección cardíaca, porque las encías van una vía directa a todo lo que tiene que ver con el corazón y las arterias principales. Dice, crujir los dientes. El uso de la droga éxtasis causa que la persona cruje involuntariamente los dientes. Algunos usuarios necesitan usar protectores dentales e incluso otros tienen que usar chupetes. Y no solo pasa con el éxtasis, o sea, el éxtasis que son las pepas, normalmente ese es el efecto, que es cuando la gente dice estoy carramaneado o estoy cajeteando, que es cuando están así. Pero eso no es grave si estamos hablando, pero si nos acostamos a dormir con el efecto, los dientes se empiezan a desgastar por el efecto del bruxismo. Entonces, la recomendación para las personas que tienen muy marcado ese efecto y que pues saben que eso les va a pasar, los protectores dentales los venden en cualquier laboratorio dental. Es una plaquita plástica que se puede morder o ustedes pueden hablar con su odontólogo que les dé uno a la medida con la forma de sus dientes y eso les previene toda la afectación del bruxismo. También pasa con la cocaína cuando hay un nivel de consumo bastante alto, entonces también esa recomendación se puede adherir a esa sustancia. Boca de metanfetamina. Entre los efectos desagradables que causa la metanfetamina a los usuarios está el de la boca de metanfetamina, donde las encías y los dientes se pudren. Es una sustancia tan tóxica por los ácidos abrasivos de las sustancias con las que se prepara, que los dientes se van descalcificando y la encía va perdiendo el tejido, ¿cómo se llama? Lo que los gringos llaman gum disease. Sí, el tejido de las encías, que no es músculo, pero tampoco es hueso, sino Es tejido olivar, se llama. un tejido. Es el olivar. Es el tejido. Es tejido olivar, pero sí es una musculatura. Es un tipo de músculo liso, creo. Ese se va dañando, se va retrayendo hacia arriba y los dientes al estar descalcificados se desprenden del hueso y se caen fácilmente. Y no se pueden volver a poner porque el hueso mandibular también se desgasta. Entonces no se pueden poner implantes, ni atornillados, ni... Ahí ya toca con puente, como los abuelitos. La piel, cara de pizza. Los esteroides pueden causar granos de acné por toda la cara a las personas que los usan. Los esteroides son esas drogas que usan las personas que van al gimnasio para crecer rápidamente. Esta afectación también se da para las personas que consumen marihuana frecuentemente y son marihuanas de baja calidad, o sea, lo que la gente conoce como capuche o el corinto, pero el que no lo limpia, que no le quitan las pepas, por eso la gente le dice, uy, pero ¿qué? ¿Lo como con pepas? Sí. O sea, las pepas, porque las pepas tienen una concentración de ácidos grasos que generan esa estimulación en los poros y pues hace que la persona se brote. Y pues eso es como una
Igual tener granos también hace que, como estamos manipulando sustancias en distintos niveles estériles, y tener pues un barrito, por más pequeño que sea, es una herida abierta en la piel. Entonces es un mecanismo donde pueden entrar infecciones a la piel que se van agravando con el tiempo. El corazón, bloqueador corporal. El uso de esteroides puede causar que se interrumpa el flujo de sangre al corazón o al cerebro. Esta acción puede provocar un derrame cerebral o ataque al corazón. Entonces, lo mismo, los esteroides, que son esta droga para inflar la musculatura, pues el corazón también es un músculo que es involuntario, entonces no podemos determinar ninguna acción sobre él. Y al estar usando esteroides, engrosamos las paredes de las venas, el músculo del corazón también se va endureciendo, así como se endurecen los brazos y la espalda y las piernas, pues endurece el corazón, y por eso es posible que haya una falla cardíaca. Ataque al corazón. Aún los atletas en el mejor estado físico pueden tener un ataque cardíaco si abusan de la cocaína o de la metanfetamina. Como son sustancias estimulantes, los estimulantes se encargan de cargar la sangre de oxígeno y acelerar el flujo sanguíneo para que ese oxígeno llegue más rápidamente al cerebro y aumentar la sensación, digamos, de estimulación, de no tener cansancio, no tener hambre, sentir ganas de bailar, sentir ganas de tener actividad sexual. Entonces, el corazón, al estar sobrecargado, porque pues, la única manera de bombear más rápido esa cantidad de oxígeno es acelerar los latidos del corazón. Entonces, corrígeme cuál es el BPM normal de una persona, ¿90? 90 100. De 90 a 100, exacto. O sea, los latidos por minuto de una persona normal están entre 90 y 100. Una persona en estado psicoactivo con estos tipos de sustancias estimulantes está entre 100 y 130 o más. ¿Cuál es el riesgo? La cifra riesgo. La cifra... Mayor de 120 taquicardia, menor de 60 bradicardia. Y mayor de 120 que está taquicardia puede dar cardíaco. Exacto. Entonces, pues ahí es donde están los efectos de lo que la gente conoce como sobredosis. O sea, si tú jalas tanta cocaína que tu corazón está tan acelerado, falla multisistémica y te vas de sobredosis, tu primera sobredosis en el hospital. Sin sincronización. Los inhalantes pueden alterar el ritmo normal del corazón, lo que puede causar un ataque cardíaco. Ese es un efecto que es muy difícil de medir, que nadie está pendiente, pero es acumulativo. El corazón va generando arritmias cardíacas, ¿sí? Muchos atletas tienen arritmias cardíacas por su nivel de entrenamiento, pero las personas comunes y corrientes que no tenemos un desarrollo físico como el de un atleta de alto rendimiento y induce arritmias cardíacas, pues probablemente si tiene los triglicéridos altos o el colesterol alto, tenga una falla cardíaca mucho más rápido, porque el corazón, al tener esas arritmias, no tiene, digamos, como estabilidad en el sistema. Entonces ahí puede haber una afectación muy grande. Los huesos. Olvídate de los deportes profesionales. El uso de esteroides puede inhibir el crecimiento de los huesos. Los abusadores de esta droga puede que nunca alcancen la estatura adulta completa. Yo no sé si ustedes se han fijado si van al gimnasio, que hay muchos tipos de gimnasio que son así manga, super manga, pero son chiquiticos. Y eso está porque han abusado de los esteroides y aparte porque han hecho ejercicio de pesas desde muy chiquitos. Acuérdense que los hombres se desarrollan físicamente hasta los 22 años. Entonces, una actividad extrema, digamos, cuando alzan demasiado peso, hace que los huesos se vayan retrayendo para poderse volver más macizos, ¿sí? O sea, la estructura ósea es como unas columnas que se van entrelazando para alargar el hueso y sostener todo el peso del cuerpo y de los músculos. Como se está sobrecargando el cuerpo con unos pesos adicionales en los músculos, o sea, los músculos están creciendo, el hueso, en lugar de estirarse, empieza a entrelazar las columnas de formación de una manera más compacta, para que esos huesos pequeños pero firmes resistan ese peso, y el peso sobre el cual también trabajan con las máquinas. Dentro de los huesos, los inhalantes afectan a la médula en el interior de los huesos. Por eso muchas veces cuando las personas están consumiendo inhalantes tienen episodios de frío, de un frío muy intenso, como un escalofrío, y es porque es un frío que viene desde el interior del hueso, porque la médula se está enfriando, se está afectando y pues tienen complicación con eso. Los pulmones. Un hoyo de alquitrán. Una capa de alquitrán pegajosa y de color moreno cubre los pulmones de los fumadores de tabaco y marihuana, y ahí parte. Muchos piensan que la marihuana es muy sana porque no viene con todas las sustancias químicas nocivas que tiene el
cigarrillo. Pero lo que pasa es que la marihuana la meten en estos papelitos, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cueros? El cuero. Entonces el cuero viene también, es un papel procesado químicamente. Por más que queramos usar es decir, la recomendación es usar cueros naturales, que son esos que son como cafecitos, como marroncitos, y que dicen no bleach, o sea, sin lavar o sin blanquear, porque entonces al no ser blanqueados tienen menor cantidad de químico. Pero igual es un papel combustible, es un papel al que le adhieren una característica que le permite ser carburante cuando jalamos, o sea, cuando aspiramos, y entonces él se combuste y esa es la capa de alquitrán que le vamos llenando a nuestro cuerpo, que es a través del humo. Igual también para eso entonces se recomienda el uso de las pipas o de las pipas de agua, porque la hierba está siendo consumida desde un calor indirecto y no estamos consumiendo los residuos combustibles del papel. Además de las otras miles de sustancias químicas perjudiciales, el alquitrán puede causar cáncer del pulmón y enfermedades respiratorias agudas. Ahí están las fotos del pulmón antes y después. Cuando un usuario, envenenamiento. Cuando un usuario aspira por la nariz un inhalante, el gas tóxico puede reemplazar el oxígeno en los pulmones. Sin oxígeno, el cerebro y el cuerpo se asfixian y se mueren. Entonces, pues nada, la recomendación ahí siempre será que los inhalantes no son una buena opción como sustancia psicoactiva, que realmente si se van a usar debe ser en episodios esporádicos muy tenues y que no se mezcle con otras sustancias psicoactivas que les induzcan a estar desinhibidos para consumir grandes cantidades de inhalantes. Y si lo van a hacer, que procuren hacerlo por la boca, o sea, aspirándolo así, como hacen los gamisitos. La nariz tiene un nivel de presión mayor al de la boca, entonces si ustedes aspiran por la nariz es posible que se lleven partículas del líquido como tal y no solo el vapor volátil, que es el que es realmente psicoactivo, y la sustancia líquida les causa irritación, quemaduras en la nariz. Lo digo por experiencia, me cayó una botella y me quemé todo esto. No es chévere. Sí, es chévere. Bueno, pues no sufrí, me quemé como cuando uno se suena muy duro, que se les raspa todo esto. El hígado, rompimiento arriesgado. El abuso de esteroides ha estado asociado con tumores del hígado y quistes con sangre. Los tumores y los quistes pueden romperse y causar una hemorragia interna. Es como eso. El hígado es susceptible, es graso, es muy delicado y es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo porque procesa todas las sustancias químicas. O sea, la gente siempre piensa en la afectación de los riñones porque pues a partir de ahí es que se deriva la orina y las toxinas que eliminamos, pero el hígado procesa primero absolutamente todo, la comida, las sustancias, la sangre, todo pasa por el hígado. Entonces el hígado hay que cuidarlo mucho. Por eso es muy importante que cuando consuman alcohol lo hagan moderadamente. Si se van a emborrachar, que no lo hagan frecuentemente, y si se van a emborrachar, que procuren buscar licores que sean destilados y no fermentados y que ojalá lo consuman puro, porque es que mezclarlo con gaseosas o con jugos o con frutiño o con cualquier cosa genera más dulce, más azúcar en la sangre. Entonces el hígado tiene que procesar al tiempo los azúcares, las fructosas, los colorantes que tienen las bebidas procesadas, más el licor. Entonces es una sobrecarga para el hígado y por eso al otro día el guayabo no tiene nombre. Por eso el guayabo con vino es tan fuerte, porque el vino es muy dulce y proviene de una fruta. En cambio un guayabo de whisky no es tan fuerte, un guayabo de vodka, porque son destilados de cereales, como el centeno, el trigo, ese tipo de la malta. Y ya por último está el sistema de los riñones, hirviendo a borbotones. Cuando se abusa excesivamente, los usuarios del éxtasis corren peligro de sufrir un fallo renal si la temperatura del cuerpo sube demasiado a medida que se deshidrata. Esto es igual que si la persona sufriera un choque eléctrico. Si una persona sufre un choque eléctrico, lo primero que se le afecta son los riñones, porque la temperatura y toda la corriente eléctrica
va a los riñones. Con el éxtasis pasa lo mismo, que el éxtasis va generando unos estados de calor que van fluctuando. A veces tienes mucho calor, a veces estás fresco, estás sudando en exceso, te vas deshidratando, y por eso siempre que consuman pepas, MDMA, píldoras, cápsulas, lo recomendable es que tengan mucho líquido que ingerir, y no líquido licor, líquido, agua o preferiblemente bebidas isotónicas, Gatorade, Powerade, todas esas bebidas que son diseñadas especialmente para hidratar. No se recomienda mezclarlo con energizantes, o sea, la gente que toma pepas y Red Bull o Monster Liquid, bye, porque este es un estimulante que deja frío y literalmente se puede irritar los riñones por la cantidad de calor. También es recomendable que con las pepas no consuman licor, porque el licor te ayuda a deshidratarte más rápido. Por eso a uno en el guayabo le da tanta sed y tiene la boca reseca. Entonces, por un golpe de calor, estar deshidratado es una mala idea, porque lo primero que afecta, entre otras cosas, es los riñones. Y esto también pues, es para los usuarios de la ketamina, que la ketamina abusada más bien, después de 7 gramos semanales, que es una cantidad muy grande, empieza a afectar los riñones y la vejiga, o sea que la capacidad de orinar empieza a disminuir, y eso genera pues infecciones, y pues ya eso desencadena un problema urinario renal muy grave, que tendría la persona que empezar a usar una sonda para ir al baño. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso. El sistema inmunológico, defensas corporales débiles. El comportamiento asociado con el abuso de drogas es el factor individual más importante responsable por la propagación de la infección del VIH en Estados Unidos. Esta propagación ocurre no solo cuando los usuarios de drogas comparten agujas y realizan también por los efectos. Esta propagación ocurre no solo cuando los usuarios de drogas comparten agujas y realizan otras prácticas arriesgadas de inyección, sino también por los efectos que causan muchas de las drogas en los procesos de toma de decisiones que pueden alterar la vida. Lo que ya habíamos hablado, estando en estado psicoactivo es muy fácil tomar una mala decisión, y normalmente tomamos una mala decisión cuando no tenemos la información correcta. Igual el sistema inmunológico también se afecta, porque como tenemos un daño físico en el cuerpo con cualquiera de las sustancias, las defensas bajan, y cuando bajan las defensas, desde una gripa hasta una enfermedad de transmisión sexual, es más fácil de ser adquirida. Entonces pues cuando consuman responsablemente, pensando en todas esas afectaciones, desen episodios de recuperación para desintoxicar el cuerpo, planteen siempre espacios alternativos al consumo, o sea, hoy voy a rumbear y no voy a consumir lo que sea, hoy voy a rumbear y voy a cambiar mi consumo porque me afecta menos, porque me gusta más, porque quiero experimentar. Y siempre que tengan dudas, no le pregunten al amigo, no le pregunten al conocido, no le pregunten al dealer, sino pregúntenle a las personas que tenemos la información, que son las personas que trabajamos en conductas de consumo responsable. ¿Preguntas, dudas? Me han dicho que... ¿Qué pasó con los riñones con ladrillo? Sí. El bazuco en las últimas muestras que recibimos, que el bazuco traído del Samber, del antiguo Bronx, que ya no existe, y de la L, de 10 muestras que tuvimos, solo una salió positiva a bazuco, que es un derivado residual de la pasta base de cocaína. Las demás, algunas tenían porcentajes mínimos de caínas, o sea, lidocaína, benzocaína, tetracaína o codeína, y el resto de las muestras eran sustancias desconocidas. Entonces, pues es un riesgo muy grande, porque ese tipo de sustancias, aparte de engancharte, o sea, ¿por qué te enganchan tan rápido? Porque como son de un efecto, nosotros los llamamos research chemicals, o sea, químicos que están en investigación. Son personas que encuentran por accidente que cualquier compuesto genera una reacción psicoactiva en el cuerpo, entonces lo usan como adulterante de la sustancia base,
y pues eso genera un pico muy alto, entonces genera en el consumidor la sensación de que la sustancia está muy buena, pero también genera un pico muy bajo, entonces ahí es donde la persona empieza a necesitar volver a tomar una dosis para volver a estar arriba, quiere estar todo el tiempo hyper, arriba, y pues ahí es donde se genera la conducta adictiva. Por eso también es otra de las estrategias de reducción de riesgo, es tener un distribuidor de confianza. O sea, si ustedes consumen psicoactivos, llámese marihuana, cocaína, pepas, ketamina, lo que quieran consumir, procuren no comprarlo en la calle, procuren no comprarlo en el bar, y si lo van a comprar en esos sitios, que sea una persona que alguien se los recomiende, que les diga que salió bueno, que fue de buena calidad, que no le dio manuquera, porque ninguna de estas sustancias, aparte de los, digamos, de las consecuencias que aparecen en las fichas, debe inducirlos a una mala experiencia. Las drogas, las que fueron diseñadas como tal para eso, son para eso, para un uso placentero, para tener un momento alterno de conciencia que les permite disfrutar de una experiencia. Cuando una sustancia los induce a una mala reacción es porque tiene un adulterante que no deseado y hay que cambiar pues no de dealer, sino o de sustancia o de forma de adquisición de la sustancia. Además, porque si ustedes pueden conseguir que el dealer se los lleve a la casa, están reduciendo el riesgo de portar la sustancia ilegalmente en la calle. Recuerden que no pueden portar, es decir, ustedes tienen una dosis personal que pueden portar de todas las sustancias, la que está determinada con una cifra explícita es la marihuana y los derivados de la base de cocaína, ¿sí? Entonces, para marihuana son 20 gramos, ¿sí? Y para cocaína son 1 gramo, que es lo que normalmente contiene una feria, una bolsita. Si ustedes cargan más de eso, el policía que los pare y que los requise tiene la factibilidad de usar su discrecionalidad policial, o sea, él mismo puede determinar si tú la estás vendiendo, si la estás cargando como parte de tu dosis personal o si tú estás cargando más de lo indebido por traficante, y eso te puede empapelar mucho. Entonces, cuando carguen en la calle, carguen solo lo que van a necesitar y procuren no cargar. Si saben que la van a usar en la universidad, pues, o sea, pórtenla de una manera en la cual no se las puedan encontrar fácilmente y que no los van a empapelar por algo muy tonto. Igual ustedes tienen el derecho a no ser llevados a la estación policial por portar su dosis personal, pero el policía siempre les va a quitar la sustancia, siempre lo va a hacer, y sobre eso pues digamos no hay discusión. Y ya cuando se los lleven, en caso de que algún día les llegue a pasar, siempre aleguen que es para uso personal propio y que así tengan que alegar adicción, así tengan que decir que ustedes son los más marihuaneros, pero nunca se les ocurra decir que es para mí y un amigo, que es que yo lo compré con mi parcero, porque ahí están incurriendo en microtráfico y eso es un delito. Y están aparte con porte ilegal de sustancias de estupefacientes. Nunca usen la palabra estupefaciente, esa es una palabra que sataniza a las sustancias psicoactivas y pues ayuda a generar este tipo de reacciones en la policía. Nunca discutan con el policía, siempre pues denles la razón porque finalmente sí los encontraron en estas circunstancias, y recuerden que ni siquiera la dosis personal se puede portar en espacios públicos, bares, discotecas, universidades, hospitales, plazas, parques y avenidas principales a 200 metros alrededor de cualquiera de esos sitios, o sea, 2 cuadras para que hagan el cálculo. Entonces, portarla en la calle es muy riesgoso, y en la manera como la empacan también hay que pensarlo. O sea, la persona que por ejemplo compra una pepa y la parte en 4 pedacitos, y para cada pedacito le compra una pepa para que no se le desbarate, para que ya, ahí el policía puede usar su discrecionalidad para determinar que esa no es una dosis para una sola persona, sino que son 4 dosis y que es una persona que está traficando con éxtasis. Entonces, pues, tengan mucho cuidado, recuerden buscar siempre una zona segura para consumir. Si es en un bar, pues hacerlo en un espacio donde no los vean, donde no los filmen, donde no les tomen fotos. Estén muy pendientes de estar siempre acompañados. Consumir solos aumenta el riesgo de ser robados, de consumir una sustancia de manera inadecuada, de sufrir un riesgo físico.
físico, un golpe, una caída, un accidente, porque hay muchos sitios que no consideran, por ejemplo, que hay gente consumiendo psicoactivos y tienen escaleras, tienen mezanines, balcones, terrazas, donde pues puede sufrir un accidente. Hay una política a nivel de gobierno en el distrito o nivel de gobierno sobre el tema del consumo, porque sé que allá en la localidad se trabajó con este enfoque, si mal no estoy en los proyectos, pero ¿es a nivel de política o fue a discreción de la misma localidad? En el caso, digamos, distrital, ahorita está la discusión de los centros de consumo, ¿no? Que es una apuesta que está haciendo el progresismo en torno al tema. Realmente hay muchas voces en contra de esto, y la principal es el procurador, y ustedes saben que, digamos, eso incide en la gobernabilidad, digamos, en el distrito. A nivel local han habido experiencias, ya construimos la propuesta del sistema de SPA, y era pues, vincular a los colegios, vincular a diferentes instituciones y todo en función de lo local, pero eso se acabó cuando se acabó la administración pasada, y esta nueva administración dice que no, pero que está a favor de los centros de consumo de la administración distrital. Entonces realmente es relativo en lo local, y en lo distrital hay una iniciativa, pero no es clara, digámoslo, normativamente hablando, estoy de acuerdo con lo que está diciendo la compañera, porque hay muchos casinos. Igual los CAMAT, que es el proyecto líder en todo lo que tiene que ver con estrategia de consumo responsable, con salas de consumo supervisadas, los CAMAT tienen muchos inconvenientes porque están diseñados para los habitantes de calle, pero no tienen un enfoque realmente social hacia el habitante de calle. Entonces, y además porque es eso, ¿no? Para habitantes profesionales de la ciudad lo enfoco hacia los habitantes de calle, que ellos pues no son funcionales porque están en una situación de vulnerabilidad y riesgo totalmente diferente. Entonces nosotros desde las organizaciones que trabajamos con drogas no apoyamos a los CAMAT, nos parece que es un proyecto mal ejecutado, mal planteado, no muy bien documentado, al cual le hace falta pues todavía meterle mucho. Tengo entendido que en este momento la Secretaría de Integración Social del Distrito, en cabeza de la de Jaime Ahumada, que es la persona que está encargada de ese sector de habitancia de calle, están haciendo unos proyectos, espérame que eso lo tengo por aquí anotado, que se van a llamar Centro de Autocuidado, Centro de Acogida y Comunidades de Vida. Entonces, en el centro de autocuidado, los habitantes de calle van a tener la posibilidad de llegar, tener un primer acercamiento, bañarse, comer, y les hacen la invitación al centro de acogida, que es donde ellos ya pueden llegar y aparte de bañarse, cambiarse y recibir comida, hacer talleres, ¿sí? Terapia ocupacional, recibir información sobre consumo responsable, y paso a eso, si la persona decide que es una manera para salir de la habitabilidad de calle, los invitan a las comunidades de vida, que es empezar a ser multiplicadores y empezar a jalar gente de las calles hacia eso. Pero como te digo, todos esos son proyectos diseñados para los habitantes de calle, para las personas, digamos, funcionales. Aún la política del distrito pues sigue siendo como que la Secretaría de Salud quiere buscar un norte alterno a la estrategia de prevención, sobre todo porque pues eso sí hay que decirlo, el consumo de drogas aumenta fuertemente la incidencia en las cifras de salud, de afectaciones de salud mental del distrito y en general de Latinoamérica. Y pues obviamente eso es preocupante porque cuando uno ve cómo se reparten los presupuestos en la parte de salud, desde el presupuesto nacional, el presupuesto grande se lo llevan las enfermedades coronarias, la diabetes, obesidad, bueno, todas las otras enfermedades, pero la salud mental tiene solo el 10% del presupuesto, y de ese 10% solo el 20% se dedica a los programas de drogas, o sea, todo lo que tiene que ver con adicción, ¿sí? Porque obviamente desde la parte gubernamental, el compromiso del gobierno es para con, hasta ahora, y eso es lo que se está buscando, que nosotros seamos conscientes de que el gobierno tiene una responsabilidad para con nosotros como ciudadanos, usuarios de sustancias psicoactivas. Por eso nosotros conformamos esto que ustedes ven aquí, que se llama Red de Usuarios de Sustancias Psicoactivas, porque nosotros, los usuarios, nos encuentran en Twitter, @usuarios SPA-BTA. Entonces, ese es un programa que está buscando que los usuarios y las usuarias de sustancias psicoactivas nos organicemos, nos agremiemos,
entendamos, tengamos conocimiento no solamente de las estrategias de consumo y todas estas cosas súper chéveres, sino también de esa parte legal que nos cobija, porque, por ejemplo, en el POS es una obligación del POS, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, que los usuarios de sustancias psicoactivas reciban atención médica sin ser discriminados. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un episodio con cualquiera de las afectaciones que les mostré o cualquier otra derivada del consumo de psicoactivos, ustedes no tienen por qué sentir pena de ir al médico a decirle: yo soy consumidor de cocaína y tengo una irritación o una infección en la nariz. Porque si el médico les dice: pero es que esto que le va a cubrir, si estos daños se lo infligió usted mismo, pues eso no aplica. El médico no tiene por qué tener discrecionalidad sobre la situación física de tu cuerpo y tú estás pagando por tu servicio de salud. Entonces tú tienes que tener el servicio puntual. Y si tienes un problema de adicción, el POS te tiene que garantizar que te va a dar uno de los 3 tratamientos disponibles, ¿sí? En terapia de reemplazo o en terapia de... ¿cómo se llama? ¿Rehabilitación? Sí. Sí, rehabilitación. O sea, hay tratamientos de reemplazo de unas sustancias por otras, por ejemplo en el caso de la heroína, que la reemplazan por metadona, ¿sí? O morfina, que casi no se usa, pero pues, es viable también dependiendo del contexto médico. Y hay otros tratamientos que sí son de rehabilitación, cuando los mandan a las fundaciones, a hacer terapia ocupacional, terapia espiritual, terapia teosófica, que pues finalmente hasta ahora hay experimentos de otros tratamientos alternos, pero en Colombia el POS cubre uno de esos 3, el valor total. O sea, no tiene por qué, o sea, si ustedes tienen que pagar algo, tendría que ser sobre los porcentajes que siempre se ha determinado sobre cualquier otro tratamiento médico, como el caso de un parto, una cesárea, una operación, una intervención, exactamente igual aplica para el tratamiento de recuperación o de rehabilitación en adicciones. Y todos esos son derechos de los consumidores, y hay una cantidad de jurisprudencia que existe. Entonces, así como nosotros y nosotras tenemos el deber de conocer la jurisprudencia que nos protege como miembros de la comunidad de diversidad sexual y de género, también los usuarios de sustancias psicoactivas, los y las usuarias, tenemos que conocer los derechos y los deberes que tenemos. Por eso es la importancia de conocer el código de policía, las disposiciones que tiene sobre el porte, tráfico, consumo y distribución de sustancias psicoactivas para nunca meternos en problemas.